Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula educativa que hemos titulado Interdicción por disipación. Hoy los contenidos que veremos son los requisitos de la interdicción por disipación y también la concurrencia en una persona de la interdicción por demencia y disipación. Los invito a que comencemos. Entre las personas con incapacidad jurídica que no pueden administrar autónomamente su patrimonio, en el Código Civil incluye junto a los menores de edad y a quienes padecen demencia a los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Así, los disipadores reciben también el nombre de pródigos. Para que haya interdicción por disipación, se necesita probar, en primer lugar, que el afectado ha incurrido en hechos de dilapidación. La ley no define lo que considera dilapidación, pero pone ejemplos, como sería el caso del juego habitual en el que se arriesgan porciones considerables del patrimonio, donaciones cuantiosas sin causa adecuada, gastos ruinosos, etc. La doctrina, por su parte, señala que esta mención es meramente ilustrativa y no agota las posibilidades de otras actuaciones que demuestren la disipación. En segundo lugar, es necesario probar que esos hechos hayan sido reiterativos o repetidos. En tercer lugar, debemos probar que ellos manifiesten una falta total a la prudencia. Queda claro que no puede declararse la prodigalidad sobre la base de un riesgo o peligro de que incurra en actos de dilapidación reiterados o no si estos no han tenido lugar. Pero otra cosa es que deba esperarse a que el patrimonio esté mermado significativamente. Basta que exista un riesgo serio y previsible de que se va a poder causar un menoscabo por la conducta irresponsable y malgastadora del afectado. En este sentido, puede compartirse lo que señalan diversos juristas en cuanto a que es preciso que la conducta del demandado como pródigo se revele verdaderamente peligrosa para el patrimonio, o sea, que se requiere que haya unos bienes a los que se pongan en peligro y que ese peligro sea objetivo, revelado por actos inequívocos. Peligro que se refiere a la proximidad de la ruina, a la pobreza propia o a la destrucción rápida de un capital, sino al carácter de una conducta misma, indiciario de la probabilidad de esos resultados en el futuro previsible. Hay que señalar que un autor bastante importante como Luis Claro Solar ha dicho que no es necesario que se haya producido una merma importante del patrimonio. Basta que la conducta de esta persona manifieste una falta total de prudencia para decretar la interdicción precisamente antes de que el disipador haya perdido la mayor parte de su patrimonio. Existe asimismo un antecedente histórico que avala esta interpretación. Otra duda que puede plantearse es si los hechos de dilapidación han tenido como consecuencia la pérdida de todos los bienes relevantes del patrimonio del disipador. Este no podría ser ya interdicto, puesto que no hay patrimonio cuya administración se deba proteger o tutelar. La verdad es que esto no debiera de ser así. Por una parte, nada impide que el disipador no pueda adquirir nuevos bienes, sea producto de su trabajo, de subsidios sociales o de liberalidades de terceros, y que sin el decreto de interdicción y dada su inclinación al despilfarro, nuevamente podría volver a derrochar. Por otra parte, uno de los actos más ruinosos que puede realizar una persona es el de contraer empréstitos que no podrá después pagar y que para evitar el embargo de sus pocos bienes de uso doméstico y personal, deberán sus familiares entonces más cercanos allanarse a satisfacer. Por tanto, impedir estos actos irresponsables que tienen por objeto no la disminución del activo, sino más bien el incremento del pasivo patrimonial es una parte de las funciones de la interdicción
por disipación. En cuanto a la concurrencia en una persona del régimen de interdicción de demencia y adicionalmente de disipación, tenemos que señalar que hay casos en los que no hay concurrencia. Es claro que existen casos en los cuales no se da la posibilidad de que concurran ambas, específicamente entre el régimen de interdicción de demencia y el de prodigalidad. Así sucede primero en el caso de la persona afectada que padece de una discapacidad mental, pero su trastorno no le hace incurrir en actos de disipación patrimonial. Por ejemplo, si aquel trastorno mental es más bien el de alguien obsesivamente conservador y ahorrativo. En este caso va a proceder, si se cumplen los requisitos propios, la interdicción por demencia, pero no por disipación. En segundo lugar, estamos en el caso de si la persona incurre en actos repetidos de dilapidación, pero no por causa de una discapacidad mental, sino que únicamente por desórdenes morales, por filantropía imprudente o por querer perjudicar a sus familiares. En este supuesto, entonces, corresponderá la interdicción por prodigalidad, pero no por demencia. El problema se presenta cuando respecto de una misma persona se dan las causas que autorizan tanto a la interdicción por demencia como por disipación. Es decir, la persona padece de una discapacidad mental y es esta la que lo lleva a incurrir en gastos ruinosos y sin justificación razonable. Entonces cabe preguntarnos qué pasa en este caso. En primer lugar, vamos a encontrar una posición negativa. Hay quienes piensan que no es posible la confluencia normativa entre el régimen de la demencia y el de prodigalidad. Se basan en que esta última solo puede aplicarse cuando no existen trastornos mentales que la motiven. En este sentido, hay quienes se oponen a la caracterización de la prodigalidad sobre la base de una concepción más bien subjetiva, que tomando como base normativa antigua, como los textos romanos que asimilaban el pródigo al loco, consideran que el disipador es víctima también de un desarreglo mental, incluso de una manía que se traduce en gastar. Es así como en su visión de la prodigalidad debe tenerse en cuenta una conducta creadora de un peligro para el patrimonio que resulta socialmente condenable por tener en riesgo la situación económica de la familia más cercana. Esta idea es recogida con la nueva legislación española, quien se describe más bien como que no es la prodigalidad una enfermedad, sino que una conducta económicamente desarreglada, por lo que no provoca una limitación de la capacidad en interés de aquel que la sufre, sino que en el de sus familiares. En segundo lugar, para la procedencia de esta concurrencia existe la posición de la concurrencia necesaria. Según esta segunda teoría, la concurrencia es inevitable, teniendo en cuenta que la disipación, con los avances de la ciencia médica, no puede ser considerada sino como una perturbación o alteración psíquica o mental. En la doctrina italiana, por ejemplo, se señala que la llamada prodigalidad ha sido entendida por la jurisprudencia y la doctrina prevaleciente como una anomalía psíquica que se manifiesta con una tendencia irreprimible a gastar de modo desordenado y desmesurado, derrochando o disipando el propio capital. En otro tiempo era considerada como algo distinto de la enfermedad mental. Sin embargo, hoy, en virtud de una nueva configuración amplia y articulada de las dolencias mentales, esa distinción ha perdido su significado originario, como quiera que incluso los pródigos se pueden definir como perturbados psíquicos. De esta forma, siempre que hay prodigalidad,
Hay también enfermedad mental, si bien especificada por la consecuencia de desarrollar un comportamiento irresponsable, es desde el punto de vista del cuidado de los bienes propios de la persona. Por último, vamos a encontrar a la posición de la concurrencia eventual, que es aquella que observa que en la prodigalidad pueden comprenderse dos situaciones personales: la del pródigo puro, en el que puede haber un desorden conductual, pero no morboso ni constitutivo de una enfermedad o patología mental; y por otro lado, la del pródigo que padece, sea una alienación o a lo menos una anormalidad fronteriza de carácter mental. En este sentido, parecen inclinarse más los juristas argentinos Matera y Noya. Siguiendo a esta posición, la concurrencia con la demencia solo se dará en los casos en los que la prodigalidad sea el resultado de una patología o alteración psíquica, pero no cuando la persona sea considerada un pródigo puro, cuya irresponsabilidad patrimonial no tiene sus causas en una anormalidad o trastornos psíquicos. Entonces, hay que preguntarnos cuáles pueden ser las posibles soluciones ante esta concurrencia. Pues bien, admitida la posibilidad de concurrencia de ambos regímenes, deben analizarse las distintas soluciones para determinar qué normativa debe ser la aplicable. Si se sostiene que la concurrencia es necesaria, la única manera de mantener la normativa propia de la prodigalidad es hacer prevalecer este régimen por sobre el de la demencia, por aplicación del principio de la especialidad. De esta manera, si bien la enfermedad mental que afecta al pródigo podría dar lugar a la interdicción por demencia, por existir una normativa específica que cubre totalmente el tipo de animalidad de que se trata, la disipación patrimonial de estas normas deben prevalecer. El sujeto debe ser tratado como un pródigo y no como un demente. Se aplicarán todas las normas relativas a este régimen en cuanto a las personas autorizadas a pedir la interdicción, la prueba de ella, los llamados a la curaduría, los efectos de la interdicción, etc. Ahora, si la concurrencia es solo eventual y no necesaria, podrían caber dos alternativas: seguir la teoría anterior para el caso en que la prodigalidad no es pura, sino producto de una alteración psíquica, o bien estimar que en este caso no es aplicable el régimen de la prodigalidad, sino el de la demencia, que tendría aplicación a todos los casos de anormalidades psicopatológicas, cualquiera fuera la forma en la que se manifieste. En cambio, las normas de prodigalidad solo podrían aplicarse cuando la persona afectada incurre en la conducta de disipación sin que ella sea el resultado de un desequilibrio psíquico morboso. Sigamos avanzando. Es necesario que hagamos mención respecto al planteamiento procesal de esta concurrencia en la duplicidad de regímenes aplicables. Hay que decir que después de la Ley 20.286, que reforma a la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia, las causas de interdicción son de competencia de los tribunales ordinarios con jurisdicción en lo civil y se aplican a ellas el procedimiento del juicio ordinario. Hay que saber cómo debería plantear el demandante el caso si es que concurren en el afectado las situaciones para que sea declarado interdicto por demencia y por disipación. A modo personal, podríamos señalar que en este evento estamos frente a un concurso no solo de normas, sino también de acciones, en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, que incluye la causa de pedir de la acción. Es decir, no hay una única acción de interdicción, sino que es diversa esta por demencia y también por disipación, teniendo en cuenta que sus titulares son diversos, los fundamentos también y los efectos que va a producir una y otra varían.
Ante la concurrencia de acciones se plantea el problema de su acumulación procesal. Una primera forma de acumulación sería la alternativa, es decir, que el demandante interponga su demanda tanto la acción de interdicción por demencia como por disipación, pero dejando al juez la decisión de cuál es la que mejor procede en ese caso en particular. Se demandaría la interdicción por demencia o la interdicción por disipación. Esta pareciera ser la mejor forma de plantear el caso, ya que en definitiva va a ser la prueba y la prudencia del juez la que va a permitir decidir cuál de las dos formas de interdicción es la más adecuada. No obstante, en nuestro Código de Procedimiento Civil no establece expresamente la procedencia de esta acumulación alternativa de acciones y en doctrina se discute su admisibilidad. El argumento más fuerte en su contra es que la deducción de acciones de forma alternativa provocaría una indeterminación del objeto pedido en la demanda, lo que vulneraría la exigencia establecida en el numeral quinto del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al actor a determinar concretamente la petición que somete al fallo del tribunal. La otra manera de interponer las acciones en concurso es de forma subsidiaria, llamada acumulación eventual, es decir, se interpone una acción, pero para el caso de que ésta no sea acogida, se deduce una segunda. Esta forma de acumulación está expresamente admitida en el artículo 17, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Para que proceda esta acumulación es necesario que se cumplan los requisitos de, en primer lugar, la existencia de una pluralidad de acciones interpuestas por el demandante y, en segundo lugar, que las acciones sean contradictorias entre sí. Y por último, que todas las acciones se tramiten en un mismo proceso. Parece ser que estos requisitos se cumplen perfectamente en el caso de concurso de acciones de interdicción que hemos estado reseñando. Por de pronto, ambas acciones se tramitan en el mismo procedimiento. Estamos en presencia de un juicio ordinario. Además, entre ellas existe la contradicción o incompatibilidad exigida en el sentido de que no cabe que una misma persona sea a la vez interdicta por demencia y por disipación. Por tanto, ambas acciones son excluyentes entre sí. Esta fórmula sí obliga al actor a optar por cuál de las acciones va a preferir que fuera acogida en primer lugar. La discrecionalidad del juez se va a aminorar, ya que solo va a poder acoger la demanda subsidiaria si declara improcedente la acción principal. No obstante, ante la incertidumbre que pueda existir tanto en la doctrina como en la jurisprudencia acerca de la aceptación de la acumulación alternativa, parece ser esta la fórmula más recomendable en la práctica. Bien, ya para ir concluyendo, es importante que tengan presente que para requerir cualquiera de estas formas de interdicción es importante contar con el patrocinio y representación de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Y el tribunal competente llamado a conocer de esta situación es aquel en que aparezca registrado el domicilio de la persona que va a ser declarada interdicta eventualmente. Habiendo ya hecho las explicaciones correspondientes y esperando, por cierto, que hayan quedado claras las diferencias que se suscitan entre un régimen y el otro, me voy despidiendo en esta oportunidad, agradeciéndoles ciertamente su atención, esperando que esta información haya sido de todo su interés y utilidad. Así es que espero encontrarlos prontamente en una próxima oportunidad revisando otro tema que sea
contingente y aplicable a nuestra vida diaria. Que tengan una excelente jornada.